Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo estar con ustedes en esta mañana de sábado nuevamente. Alabado sea el nombre de Dios. No solamente ha sido un privilegio estar con ustedes, pero quiero decirles que tienen una iglesia muy bonita. Felicito al pastor por el trabajo que hace en esta iglesia, por los miembros, por su apoyo. Y quiero decirles que con la ayuda de Dios, esta iglesia va a ir de triunfo en triunfo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Quiero hacer un breve recuento de los 3 temas que tocamos, porque hoy es la culminación de esta serie que he venido presentando. ¿Recuerdan cuál fue el primer tema que hablamos? A ver, los que estuvieron aquí. Uno de los retos grandes para los cristianos hoy en día es vencer los gigantes que se nos enfrentan en el camino. ¿Y cuál era el último gigante que teníamos que vencer? ¿Se acuerdan? Og. Y una de las características que dice la palabra de Dios acerca de Og no era que él era un guerrero fornudo, que peleaba bien o que tenía estrategia militar, sino que tenía una cama grande. ¿Qué significaba la cama grande? ¿Se acuerdan? Og. Y una de las características que dice la palabra de Dios acerca de Og no era que él era un guerrero fornudo, que peleaba bien o que tenía estrategia militar, sino que tenía una cama grande. ¿Qué significaba la cama grande? ¿Se acuerdan? Cuando la pereza espiritual. Y el pueblo de Israel tuvo mucha dificultad porque Og extendió allí una cama grande, la pereza espiritual. Y yo les decía a ustedes que uno de los retos grandes que tenemos que vencer como iglesia es cogerla suave con las cosas de Dios. Cogerla sin intención, no tener intención hacia las cosas de Dios. Debemos de servir al Señor. Y David decía que debemos servir al Señor con regocijo. ¿Se acuerdan del segundo tema? ¿Qué hablamos en el segundo tema? Ya no se acuerdan. Nuestras bendiciones están basadas en la actitud que tengamos hacia Dios. Y se recuerden que una de las cosas claves que hablamos fue que hay un alto precio que se paga cuando usted no adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué significaba eso? Perdíamos las bendiciones del cielo cuando no servíamos al Señor con regocijo. Y anoche hablamos acerca de servir al Señor en lo parcial. No espere que la vida te sonría todo el tiempo para servir al Señor. No espere que Dios te dé un trabajo para serle fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas. No espere que Dios haga totalmente el milagro. Sirva a Dios en lo parcial, en lo poco y en lo mucho, serle fiel. Y Dios va a hacer grandes maravillas en su vida. Y el tema de esta mañana lleva por título: Yo soy un hijo del Rey. Yo quiero decirles, hermanos, que si hay una razón por qué hoy en día celebramos la Santa Cena, es porque recordamos el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y mediante ese sacrificio podemos tener la seguridad que tú y yo somos hijos e hijas del Rey. Con esto en mente, quiero invitarles para inclinar nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana abrimos tu palabra con la seguridad de que tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que nos muestres realmente a través de tu palabra que no vamos a ir al cielo porque somos buenos, vamos a ir al cielo porque tú eres bueno. Amén. Vamos a ir al cielo por el sacrificio tan inmenso que hiciste por cada uno de nosotros. Y por medio de ese sacrificio podemos hoy gozar de la bendita esperanza de que un día vamos a estar en el palacio del Rey, con el Rey, como hijos del Rey. Bendícenos a todos al abrir tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes me lo permiten, en esta mañana no voy a predicarles un tema tradicional de Santa Cena, más bien les voy a mostrar el plan de la redención, porque cuando tú entiendes el plan de la redención, entiendes el significado de la Santa Cena. Así que vayan conmigo, inmediatamente vamos conmigo a una historia que aparece en la Biblia. Una de las historias más lindas de la Biblia está registrada en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, y hoy vamos a estar hablando la historia de Mefiboset en particular. Y cómo Mefiboset
llegó a ser el hijo del rey. Noten ustedes, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 9, y vamos a estar leyendo en el versículo 2, pero antes de leerlo quiero decirle que Mefiboset era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. Y yo quisiera que estudiáramos juntos las características físicas que la Biblia menciona acerca del abuelo de Mefiboset. ¿Y por qué el abuelo en particular? Porque Mefiboset creció en casa de su abuelo. Y basado en la experiencia que gozó en casa de su abuelo, esa fue su actitud más adelante hacia el rey. Noten lo que dice la palabra de Dios acerca de Saúl, el abuelo de Mefiboset. Y tenía él un hijo, versículo 2, que se llamaba, ¿cómo? A ver, estén conmigo, quiero que estén activos como estuvieron todas estas noches. Y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cómo? Y era feo en gran manera. Dice la palabra de Dios, y era hermoso entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, de los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tres características importantes menciona aquí la palabra de Dios acerca de Saúl. Dice la Biblia que era hermoso. ¿Saben ustedes que a los hombres hoy en día no le dicen que son hermosos, sino nos dicen que somos bien parecidos? Pero en el caso de Saúl, la palabra de Dios lo describe no como bien parecido. La Biblia dice que era hermoso. Y no solamente era hermoso, sino que de los hombros hacia arriba sobrepasaba a todos los del pueblo y era un joven. Noten ahora otra descripción física que hace la palabra de Dios acerca del rey Saúl, de Saúl en particular. Capítulo 10 de Primera de Samuel, versículos 23 y 24. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo en presencia del pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¿qué cosa? ¡Viva el rey! Noten las características. Hermoso en gran manera, de los hombros hacia arriba el más alto, joven. Y ahora otra característica, ungido por Dios. ¿Para qué cosa? Para ser príncipe sobre Israel. Noten el versículo 1 del capítulo 10 lo que dice. Y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Dios por príncipe sobre el pueblo de Israel? Dios lo había ungido ¿para qué cosa? Para príncipe sobre Israel. ¿Están conmigo, iglesia? Ok, quiero que estén activos conmigo. Noten el versículo 6 ahora. Versículos 6, 7 y 9. Entonces Samuel le dijo esto a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. En otra palabra, Dios te va a dar un corazón nuevo. Versículo 7 dice: y cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Jehová está ¿con quién? Contigo. Versículo 9, miren lo que dice. Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas aquellas señales acontecieron, ¿qué dice la Biblia? En aquel mismo día. Noten las características nuevamente, y son importantes, por eso las repito. Joven, ¿qué dice la Biblia? Hermoso, el más alto entre todo el pueblo, escogido por Dios, lleno del Espíritu Santo. Y si tenía lleno del Espíritu Santo, tenía las características del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Tenía todas estas características hermosas, elegido por Dios para ser príncipe sobre Israel. Yo te pregunto, ¿no quisieras tú nacer en casa de alguien así? De buena raza, como dicen por ahí. Claro que sí. Yo quiero que ustedes noten también que Saúl
tenía muy buenos amigos. No solamente tenía todas estas características hermosas, sino que también era un hombre que tenía buenas amistades. Y de hecho, uno de sus mejores amigos fue David, por lo menos al principio de su vida. David fue alguien que Saúl admiró mucho. Y de hecho, pasó en el capítulo 17, allí cuando el pueblo de Israel salía a pelear contra los filisteos, que el gigante Goliat salía y desafiaba allí. Ustedes se acuerdan la historia. David llegó y dijo: ¿quién es este incircunciso que blasfema contra el nombre de Dios? Y David le dijo a Saúl: déjame que yo voy a ir y pelear con el gigante. Y fue y lo derrotó. Y desde entonces, desde aquella misma hora, dice la palabra de Dios que Saúl admiró tanto a David que no lo dejó regresar a su casa. No digo eso, sino que se lo llevó a vivir con él a su palacio. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 18, primera de Samuel, capítulo 18, versículo 2. Miren lo que dice la Biblia allí. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa ¿de quién? De su padre. En otras palabras, Saúl se lo llevó para el palacio. Noten esto ahora nuevamente. Joven hermoso, de los hombros hacia arriba, el más alto de todo el pueblo. Era ungido por Dios para cumplir una misión como príncipe, lleno del Espíritu Santo, con un corazón nuevo y con buenos amigos. Yo te pregunto, ¿no quisieras tú nacer en casa de alguien así? Hay un texto en la Biblia que dice que el que crea estar firme, mire y goza, y no cae. Me llama la atención de esta historia, en el capítulo mismo 17, más adelante, dice que un día empezaron, mientras regresaban de la batalla, empezaron las mujeres del Israel a alabar allí, a cantar un canto a la batalla. Y ustedes se recuerdan el canto, ¿cómo decía el canto? ¿Ustedes se acuerdan el canto cómo iba? Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y dice el Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas que esto desagradó grandemente a Saúl, con todas estas características hermosas. Y desde entonces Saúl, con todas estas cosas lindas, empezó a mirar con desagrado a David. De hecho, la palabra de Dios dice que no solamente lo miró con desagrado, sino que atentó en numerosas ocasiones de tratar de quitarle la vida a David. Miren, vamos a leerlo para que ustedes vean lo que dice en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Miren lo que dice allí. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David, ¿a dónde? En la pared. Pero David lo evitó, ¿cuántas veces? 2 veces. Este hombre perfecto, con todas estas características, hermoso en gran manera, joven, lleno del Espíritu Santo, ungido para ser príncipe sobre la casa de Israel, ahora siente envidia sobre David y empieza a buscar ocasión para atentar contra su vida. Y dice la palabra de Dios que lo evitó, ¿cuántas veces? 2 veces. Capítulo 16 de Primera de Samuel dice, miren lo que pasó en el versículo 14, dice la palabra de Dios. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. De hecho, la palabra cuando dice allí en la Biblia que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba, no quiere decir que Dios le mandó un espíritu malo. Dios no tiene espíritu malo. Lo que la Biblia quiere decir allí es que el Espíritu Santo se retiró de la vida de Saúl y quien lo controlaba era el mismo diablo. Versículo 13 dice, y Jehová tomó una redoma de aceite, y Samuel tomó una redoma de aceite y ungió en medio de los hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová cayó sobre ¿quién? Sobre David. Fue en este momento difícil de la historia de Saúl cuando Mefiboset tuvo la mala fortuna de nacer.
Mefiboset no nació en casa de Saúl cuando él tenía todas estas cualidades hermosas, hermanos, sino que Mefiboset nació cuando Saúl estaba completamente desheredado y poseído por el diablo. Lo que es interesante de esta historia es que la palabra de Dios dice que Saúl, desde el mismo comienzo de la vida de Mefiboset, empezó a enseñarle a Mefiboset que David era malo, que David era el usurpador. De hecho, Patriarcas y Profetas, página 777, nos dice que desde el mismo comienzo, desde el nacimiento de Mefiboset, allí Saúl se encargó de sembrarle las cizañas en contra de David. David es malo, David es el usurpador, David es el que viene a acabar con nuestro futuro. Él es el causante de nuestras desgracias. Y Mefiboset creció en casa de Saúl, odiando a David desde pequeñito. Noten ahora lo que dice 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Algo más que se añadió a... Todavía no vamos a leer ese. 2 de Samuel, vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1. Todos conocemos la historia. Saúl terminó perdiendo todo. ¿Y qué pasó? ¿Quién cogió el trono? ¿Quién regresó a coger el trono? David. Ahora el ungido de Jehová viene a coger el trono. ¿Y creen ustedes cómo se sintió la familia de Saúl, los que quedaban? ¿Creen ustedes que decían, ay, qué bueno, ahora viene David a hacernos justicia, a darnos cosas buenas? No, al contrario, tenían miedo, que decían, David es el usurpador, David es el malvado, David es el que nos va a destruir. Y dice la Biblia, vamos ahora sí, Samuel capítulo 4, versículo 4 dice, y Jonatán, hijo de David, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó Jereseo la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó, y mira lo que dice la Biblia, y mientras iba huyendo apresurado, se le cayó el niño y quedó, ¿qué dice la Biblia? Quedó cojo. Ahora, ¿creen ustedes que esto sería una razón más para Mefiboset decir, ahora más que nunca odio a David? Él es el causante de mis desgracias. Él es el causante de todos los problemas que tuvo mi abuelo. Él es el causante que yo ni siquiera puedo caminar. Nunca más voy a poder jugar y correr como un niño normal. ¿Creen ustedes que creció con esa mentalidad? Claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que David cogió el trono. Y noten lo que dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 9, en el versículo 1. Y dijo David cuando entró a reinar, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a quién? Un momento. ¿No era Saúl y su familia la que quería eliminar a David? Yo les pregunto, ¿qué hubieran dicho ustedes si ustedes hubieran cogido el reino en esta ocasión? No hubiéramos dicho, bueno, vamos a eliminar ahora a todos los enemigos para asegurarme que nadie traiga venganza contra mí. ¿No lo hubiéramos dicho? Pero en vez de eso, dice la palabra de Dios, no de lo que dice la Biblia, que David cuando coge el trono dice, no ha quedado alguno por ahí de la casa de mi enemigo para yo tener misericordia. ¿Por amor a quién? Dice la Biblia. Por amor a Jonatán. ¿Qué era lo que había entre Jonatán y David? Noten lo que dice 1 de Samuel capítulo 18. 1 de Samuel capítulo 18, versículo 1 y 3. Miren lo que dice. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 3 dice, e hicieron pacto ¿quién? Jonatán y David, porque le amaba. ¿Qué dice la escritura? Ayúdenme, señores. Le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba
y se lo dio a David y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabán. Ahora, dice la palabra de Dios que la razón por qué David, cuando coge el trono, busca de la familia de Saúl a ver si había quedado alguien vivo, era porque él había hecho un pacto con Jonatán. ¿Cuál era ese pacto? Vamos a leerlo rapidito. Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15 y 16. Noten lo que dice la palabra de Dios allí. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejarás que el nombre de Jonatán sea quitado ¿de qué? De mi casa. En otras palabras, David, yo quiero hacer un pacto contigo. Cuando Dios elimine a todos tus enemigos, no borres de la faz de la tierra el nombre de Jonatán. Y noten lo que dice allí el versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de sus enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como así mismo. Volvemos ahora a segunda de Samuel para leer el final de la historia. Y dijo David: ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Y vino un siervo, versículo 2, y dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquiel, hijo de Aniel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquiel, hijo de Aniel, en Lodebar. Ahora, ¿creen ustedes que cuando le tocaron la puerta allí a Mefiboseth, en la casa donde vivía, y vio allí los soldados del rey que le decían: el rey te manda a buscar, creen ustedes que Mefiboseth dijo: aleluya, gloria a Dios, al fin voy a ser redimido? ¿Qué creen ustedes que pensó ese joven? Mira, ahora sí va a ser la última para mí, porque David es el usurpador, David es malo, David es el causante de que mi abuelo haya perdido todo y esté muerto. David es el causante que yo esté lisiado de mis dos piernas. Oh, ya no tengo más oportunidad de seguir viviendo. Y lo trajeron delante de David. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y vino Mefiboseth, versículo 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y le respondió. Y vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboseth. Y él respondió: he aquí, ¿qué cosa? Siervo. Tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a quién? A Jonatán tu padre. Y te volveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás conmigo. ¿A dónde? ¿Cómo creen ustedes que se sintió ahora Mefiboseth cuando oyó eso? Un momento, eso no fue lo que me enseñaron a mí de David. A mí me habían enseñado de que David era el usurpador, de que David era malo, de que David era el causante de mi desgracia. Pero David ahora, cuando lo mira allí, aquel parapléjico, allí arrastrado en el piso, le dice: Mefiboseth, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a un pacto que hice antes de que tú naciese con tu padre Jonatán. Noten el versículo 7, versículo 8. Y él inclinándose dijo, noten lo que dice Mefiboseth: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
como esclavo. Ni siquiera servía como esclavo porque estaba parapléjico. Noten el final de la historia, un final extraordinario. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y todo de su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, y tú con tus hijos y tus siervos almacenerán los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá por cuánto tiempo en la mesa del rey. Para siempre. Y tenía Siba 5 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que le había mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos de ¿quién? El rey. Del rey. Ahora, cuando tú y yo estudiamos esta historia en la Biblia, ¿por qué ustedes creen que esta historia está en la Biblia? ¿Para que veamos cuán bueno fue David? ¿O será que esta es la historia de la redención? ¿Será posible que esta sea la historia de la redención? ¿Saben que en Lucas, en el capítulo 24, cuando Jesús iba en camino a Maús, ustedes se acuerdan, con los 2 discípulos allí, dice la Biblia que comenzando desde el Génesis y yendo a través de todos los profetas, habló de lo que la palabra de Dios decía concerniente a él mismo. En otras palabras, todas las escrituras es un reflejo del amor de Dios. Vamos a hacer una transición breve para que ustedes vean. ¿Quién ustedes creen en esta historia que representa a Saúl? ¿Será que Saúl en esta historia representará a Lucifer? Yo pregunto, ¿era Lucifer hermoso? A ver, estamos conmigo, vamos a repasar las características. ¿Era hermoso? Sí. La Biblia dice en Ezequiel allí que de toda piedra preciosa era su piel o su vestimenta, de toda piedra preciosa. Cuando fue creado, tamboriles vinieron alrededor. Dios creó músicos para que cuando él fuese creado, ¿era él hermoso? En gran manera. Yo pregunto, ¿tenía él al principio el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Sí. Yo pregunto para cada uno de ustedes, ¿fue escogido él como príncipe? Claro que sí, hoy lo conocemos como el príncipe de las tinieblas, pero era un príncipe en las huestes celestiales. ¿Tenía él buenos amigos? ¿Quién era su mejor amigo? Jesús. De hecho, él era uno de los serafines que estaba en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Yo te pregunto, ese ser hermoso, lleno del Espíritu Santo, ¿no sintió un día envidia cuando en el cielo decidieron darle la gloria y la honra a Cristo Jesús? Y como resultado, dice la Biblia, que este ser hermoso con todos esos atributos hermosos hizo guerra, y en Apocalipsis está descrita la guerra. Dice, Miguel y el dragón luchaban y hubo una gran guerra y no fue hallado lugar para ellos en el cielo. Yo te pregunto, ¿no representa Saúl a Lucifer? ¿Y quiénes ustedes creen que representa a David en esta historia? ¿Será que en esta historia David representa a nuestro Señor Jesucristo? Mefiboset, ¿quién ustedes creen que representa? Nosotros. ¿No tuvimos nosotros la mala fortuna de nacer en casa de Saúl cuando él estaba desheredado? No salimos nosotros, no quedamos parapléjicos nosotros por el pecado cuando nuestros primeros padres nos dejaron caer. ¿Saben que en la Biblia parálisis es un símbolo del pecado? Por eso Jesús le dijo al paralítico, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho, levántate y anda, o que tus pecados se son perdonados. Porque parálisis en la palabra de Dios significa pecado. No hemos nosotros quedado paralizados por el pecado. No hemos crecido nosotros en casa de Saúl, en este mundo de pecado, creyendo que Dios es malo.
Y a veces decimos, no, pastor, ¿cómo va a decir eso? Pero yo he visto personas, cristianos, que dicen, ay, Diosito, ¿por qué te lo llevaste? Miren, hermano, Dios no se deleita en ver a un ser querido morir. Dios no se deleita en el sufrimiento del ser humano. He visto madres y padres que le dicen allí a sus hijitos, si te portas mal, el Señor te va a castigar. El Señor no se deleita en castigar. Dice la Biblia, Él es paciente y amoroso para que todos procedan al arrepentimiento. Somos nosotros Mefiboset. Pero ¿sabe lo que hace el Señor a través de esto? De la Santa Cena nos recuerda el pacto que Él hizo con su Padre. Y el pacto, ¿cuál fue el pacto? De no borrar a la raza humana de la faz de la tierra si un día caía. Y dice allí Pedro, cuando escribe ese pacto, dice, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación de qué? El pacto que hizo Dios para que tú pudieras ser salvado. Y cuando venimos ante la presencia del Rey, venimos con miedo. Saben que lo natural en la vida cada vez que Dios nos llama es correr, no hacia Dios, pero correr y escondernos, porque tenemos miedo. Pero ¿sabe lo que está haciendo el Rey hoy en día? Buscando, y manda a Siba, a sus ángeles, busquen a los obreros, a los ministros, buscando, y le está diciendo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga de él misericordia? Y sabe lo que va a hacer un Dios, sabe lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo un día muy cercano, hermano. Nos va a redimir y nos va a decir, todo lo que fueron de tus padres, qué lindo, que todo lo que fue de Adán y Eva, Jesús nos dice, algún día te lo voy a devolver. No te lo voy a quitar, te lo voy a devolver. Te voy a dar la oportunidad de estar, no solamente vivir en un lugar, en el mismo lugar donde yo vivo, sino que tú y yo nos vamos a sentar a la mesa. Y nos vamos a sentar, Elena G. de White describe esa mesa kilométrica, de una esquina a la otra, y el que estaba en una esquina miraba y podía ver el que estaba allá en la otra esquina, los redimidos sentados en la mesa, como hijos e hijas del Rey. Dani Barrio escribió este himno, esta historia en un himno. Yo quiero que ustedes lo escuchen. Y al celebrar la Santa Cena, estamos celebrando el sacrificio que Jesús hizo por ti para que tú puedas ser un hijo del Rey. Escucha este himno. Llamó a Siba y le preguntó, ¿hay alguien en la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero ser misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, Escucha lo que Siba le responde. existe uno, mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es la realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. También pregunta Siba, háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Se llama Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es simpático, Señor, no se puede arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dígame, Mefiboset, que el rey lo mandó a llamar. Hay que estar llamando en esta mañana, hermano. Te digo estas palabras, ¿sabes lo que dice? Era tú, yo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó.
Y hoy vamos a gozar del rito de humildad y vamos a conocer una vez más ese pacto maravilloso que Jesús hizo con nosotros, para que tú y yo un día podamos sentarnos en la mesa del Rey. Yo quiero invitarles a todos ahora que nos pongamos de pie brevemente para tener unas palabras de oración. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el pacto que hiciste con tu Padre Celestial, de no destruirnos, sino de salvarnos. El David Celestial tuvo que ir mucho más que el David terrenal. Tuvo que venir a habitar en medio nuestro. Y dice la palabra de Dios, por su llaga fuimos todos nosotros curados. Te alabamos, Señor, porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo conociera de Él y fuese salvo por Él. Señor, al prepararnos ahora para el rito de humildad, lo hacemos con gratitud de nuestros corazones, sabiendo que como Mefibosés no tenemos nada que brindarte. Tú no nos necesitas, Señor, pero en tu inmenso amor nos dice, te voy a devolver un día si me aceptas el sacrificio que yo hago por ti. Si me aceptas como tu Salvador personal, te voy a devolver un día lo que tus padres un día perdieron. Y no solamente te los voy a devolver, sino que tendré un lugar para ti en la mansión, en mi mansión. Y no solamente vas a vivir en la casa del Rey, sino vamos a comer todos con la comida del Rey, en la mesa del Rey. Ayúdanos, Señor, para hoy más que nunca prepararnos para ese encuentro contigo y gozarnos en aquella mañana gloriosa cuando te manifiestes en las alturas de los cielos. Gracias por todo, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tomen asiento, por favor.